Buenos y santos días tengan ustedes, queridos hermanos. Les saludamos con mucha alegría y con mucho gusto en este sábado de la 25ª semana del tiempo ordinario. Enviamos también un caluroso y afectuoso saludo a Noemí, quien nos acompaña en los controles y que hace posible que nuestras voces lleguen a sus oídos. Este día nos toca hacer nuestro ejercicio mensual de lectura orante o lección divina, claro, adaptada a la cuestión de lo que es el radio, sobre la lectura que escucharemos el día de mañana, domingo, ya de la 26ª semana del tiempo ordinario, para que reflexionemos en nuestros hogares el día de hoy y mañana ya llevamos el tema masticado, ya bien reflexionado y podremos complementarlo con lo que el sacerdote nos diga el día de mañana. Recuerden ustedes que estamos en el ciclo litúrgico A, estamos leyendo el Evangelio de San Mateo. ¿No es así, Luis? Sí, Jorge, un evangelio lleno de riquezas y de una estructura que nos lleva a la sana doctrina de la fe. Y lo que me encanta de la lección divina, de la lectura orante, pues, es que es un método de oración que nos lleva a saborear, a entender, a asimilar la palabra de Dios y luego a entrar en diálogo con Dios y a dejar que te interpele, a dejar que te provoque, a dejar que mueva el tapete, como se dice, para llegar a un encuentro. Entonces, para eso, yo creo que no hay nada mejor que ponernos en la misma frecuencia y sintonía espiritual, así que le pedimos a Lupita que nos ayude con una oración. Claro que sí. Buenos días, hermanos. Señor Dios, que manifiestas tu poder de una manera admirable, sobre todo cuando perdonas y ejerces tu misericordia. Multiplica tu gracia sobre nosotros para que, apresurándonos hacia lo que nos prometes, nos hagas partícipes de los bienes celestiales. Por nuestro Señor Jesucristo. Amén. Amén. Vámonos entonces ahora sí al primer paso de nuestra lección divina. Buenos días, amigos. El día de hoy vamos a comentar el pasaje de Mateo 21 del 28 al 32, que es el Evangelio de mañana domingo. Y vamos a pedirle al Espíritu Santo que nos inspire el verdadero sentido de la palabra y nos dé fuerza para llevarla a la práctica. Y comenzamos con la lectura. Jesús les dice: a ver, ¿qué les parece? Un hombre tenía 2 hijos. Se dirigió al primero y le dijo: hijo, quiero que hoy vayas a trabajar a mi viña. El hijo le respondió: no quiero. Pero luego se arrepintió y fue. Acercándose al segundo, le dijo lo mismo. Este respondió: ya voy, Señor, pero no fue. ¿Cuál de los 2 hizo la voluntad de su padre? Le dijeron: el primero. Y Jesús les contestó: les aseguro que los recaudadores de impuestos y las prostitutas entrarán antes que ustedes en el reino de Dios. Porque vino Juan enseñando el camino de la justicia y no le creyeron. Mientras que los recaudadores de impuestos y las prostitutas le creyeron. Y ustedes, aún después de verlo, no se han arrepentido ni le han creído. Vamos a pasar ahora, mis hermanos, al contexto de este pasaje. La primera parte de este capítulo incluye la entrada triunfal de Jesús a Jerusalén, también la purificación que hizo del templo. La purificación precipita la confrontación entre Jesús y los principales sacerdotes y ancianos.
entre los que presumiblemente se encuentran miembros del Sanedrín. Esta de lo de la purificación es cuando Jesucristo entra y corre a chicotazos a los cambistas y tira las monedas y tira las mesas. Eso es lo de la purificación, ¿sí? Es esa autoridad que Jesús desafía cuando voltea las mesas de los cambistas. Ok. Y la idea de los cambistas debe de haber sido algo bueno, debe haber sido algo inocente, no mal pensado. La gente llegaba al templo de viaje, gente foránea y de muy lejos. Entonces necesitaba un lugar para cambiar su dinero y comprar una ofrenda que fuera aceptable, pero que con el tiempo se convirtió en una concesión bastante lucrativa. Y Jesús no pidió aprobación ni se enfrascó con los principales en un debate. Simplemente caminó dentro del templo y comenzó a tirar el dinero sobre el piso. Y mientras les decía, está escrito que mi casa será casa de oración, mientras que ustedes la han convertido en cueva de asaltantes. Lo que obviamente crea un conflicto con las autoridades religiosas. Y días después de ese incidente, Jesús está enseñando en el templo y el sumo sacerdote y los ancianos le reclaman haciendo una pregunta doble. ¿Con qué autoridad haces esto? ¿Y quién te dio esta autoridad? Y entonces Jesús les responde que les dirá con qué autoridad lo hace si ellos responden a una pregunta de Jesús. Y él les hace la pregunta y dice, ¿el bautismo de Juan de dónde procedía? ¿Del cielo o de los hombres? Y ellos, para no comprometerse, le responden que no saben. Porque si hubiera dicho que del cielo, le hubieran dicho, ¿y por qué no le hicieron caso? ¿Por qué no lo siguieron? Y si dice que de los hombres, se hubieran echado encima a toda la gente que creía en Juan Bautista. Y entonces Jesús le responde que él tampoco les dirá con qué autoridad enseña. Jesús entonces sigue ese rechazo con 3 parábolas, siendo la primera que escucharemos este domingo. Así pues, vayamos con Jorge al segundo paso de nuestra lectura orante. Jorge. Gracias, Fabián. Pues ahora sí nos acercamos a el segundo paso de la lectura orante, en el que responderemos a la pregunta, ¿qué me dice a mí el texto que acabo de leer? Es el paso de la reflexión. Antes de empezar con esta, quiero invitarlos a que pongan atención en los personajes que aparecen. En el texto que acaba de leer Fabián, hace referencia Jesús a un padre, a 2 hijos, a Juan el Bautista, a recaudadores y prostitutas y a un grupo determinado que denomina ustedes. En la contextualización que nos acaba de hacer Fabián, pareciera que esos ustedes se refieren a los judíos o a las autoridades eclesiásticas de ese tiempo. Sin embargo, ya lo dice un viejo refrán, no todo lo que brilla es oro. O lo que es lo mismo, no seamos rápidos en sacar conclusiones, estemos atentos. Ahora sí vamos a iniciar nuestro ejercicio de meditación con un texto del padre Martín Irure. Seguramente nos es bastante familiar este refrán. Obras son amores y no buenas razones. Es probable que nosotros mismos lo hayamos pronunciado miles de veces. Y sin embargo, parece que en muchas ocasiones nos olvidamos fácilmente de él. En el evangelio que escucharemos mañana, Jesús nos cuenta la historia de 2 hijos a los que su padre les pide que vayan a trabajar a la viña. El primero le dice que no va, pero finalmente sí hace lo que le pide el padre. El segundo le dice que sí va, pero a la hora de la hora no lo hace. Y luego viene la pregunta,
¿Cuál de los dos hizo la voluntad del Padre? La respuesta es obvia. El primero. Las obras lo demuestran. Y después del cuentito, el Señor dirige unas palabras muy duras a los sumos sacerdotes y jefe del pueblo que le oían. Pues les dice, yo les aseguro que los publicanos y las prostitutas les llevan la delantera en el camino del reino de Dios. Un juicio duro, pero de verdad muy certero. ¿Por qué? Porque los pecadores y las prostitutas son como el primer hijo de la parábola. A pesar de que sus palabras no eran las más bonitas y adecuadas, ellos hicieron la voluntad del Padre, ellos se convierten, ellos creen en Cristo. Mientras que los fariseos y los dirigentes del pueblo judío, que se consideraban muy justos y observantes de la ley, muy seguros de sí mismos, son como el segundo hijo, externamente muy respetuosos, muy comedidos, sí señor, cómo no, lo que usted diga, como usted mande, pero no obedecen. Y lo que Cristo quería, en realidad, o quiere todavía, es que hagamos la voluntad del Padre. Esto es una llamada de atención para nosotros mismos. El Evangelio nos recuerda de algo que a menudo olvidamos. Las palabras pueden carecer de sentido. Las promesas resultan vacías si no son acompañadas por hechos. El primer hijo es arrogante, pero su actuación revela su bondad. El segundo hijo parece colaborador, pero falla a la hora de cumplir su promesa. En abril del 2011, el Papa Benedicto XVI decía que el hombre de por sí está tentado a oponerse a la voluntad de Dios, a tener la intención de seguir su propia voluntad, a sentirse libre solo si es autónomo. Opone su propia autonomía contra seguir la voluntad de Dios. Este es todo el drama de la humanidad. Pero de verdad que esta autonomía es errónea y este entrar en la voluntad de Dios no es una oposición a uno mismo, no es una esclavitud que violenta mi voluntad, sino que es entrar en la verdad y en el amor, en el bien. Este es el drama de nuestra redención. Que Jesús atrae a lo alto nuestra voluntad, toda nuestra aversión contra la voluntad de Dios y nuestra aversión contra la muerte y el pecado, y la une con la voluntad del Padre. En esta transformación del no en sí, en esta inserción de la voluntad de la criatura en la voluntad del Padre, Él transforma la humanidad y nos redime. Y nos invita a entrar en este movimiento suyo, salir de nuestro no y entrar en el sí del Hijo. Mi voluntad existe, pero la decisiva es la voluntad del Padre, porque esta es la verdad y el amor. Definitivamente es un relato bastante claro, puesto por Jesús. El sentido de la parábola indica el sí que el pueblo de Israel, representado por sus dirigentes, le dan a Dios y que a la vez son representados por el segundo hijo que al padre le dijo que sí iba a ir a trabajar. Recordemos que los dirigentes eran expertos en la ley, desmenuzaban la palabra de Dios, buscaban y constantemente encontraban nuevos mandatos imponiéndolos a los demás, supuestamente haciendo la voluntad de Dios. Y en este caso, el segundo hijo supuestamente estaba haciendo la voluntad de Dios. Si ampliáramos nuestro panorama y lo ajustáramos a nuestros tiempos, muchos católicos y cristianos le decimos a Cristo Jesús que lo amamos, que es nuestro Salvador. Le decimos que sí en todo, pero cuando actuamos, algo pasa, que no cumplimos lo que decimos. No hacemos la voluntad de Cristo. No nos comportamos como hermanos, como creyentes. Nuestra conversión es tan pobre que solo un 10% de los católicos trata de hacer vida lo que celebramos los domingos en nuestra Eucaristía. Sin embargo, todavía vamos más allá. También le decimos que amamos a nuestra esposa, a nuestro esposo, a nuestros hijos,
al padre, a los hermanos, a los compañeros de trabajo, a los de la escuela, pero con nuestros hechos simplemente estamos diciendo y haciendo todo lo contrario. En las enseñanzas de Jesús a sus discípulos, lo mínimo que espera Jesús es una respuesta positiva y una imitación de Él. En pocas palabras, es que cada uno de ellos sea otro Jesús. Todos queremos ir al cielo, decimos, pero pocos lo demostramos. Todos decimos, sí, Señor, entra en mi vida, pero no lo dejamos actuar. Lo tenemos solamente como espectador de lo que finalmente hacemos. Yo creo que lo que nuestro Señor quiere decirnos con esta parábola es, en definitiva, que lo que verdaderamente importa para salvarse no son las palabras, sino las obras. O mejor, que las palabras y las promesas que hacemos a Dios y a los demás cuentan en la medida en que éstas van también respaldadas por nuestras obras y comportamientos. Estas son las que mejor hablan, las obras, no los bonitos discursos, las obras, no los bellos propósitos o los nobles sentimientos nada más. Y ya que andamos medio refraneros esta mañana, recordemos aquel otro refrán que dice: el camino al infierno está empedrada de buenas intenciones. Se cuenta que en una ocasión la hermana pequeña de Santo Tomás de Aquino le preguntó: oye Tomás, ¿qué tengo yo que hacer para ser santa? Ella esperaba toda una disertación, una respuesta profunda y complicada, pero el santo le respondió de una manera muy sencilla: hermanita, para ser santa basta querer. ¿Sí? Querer. Pero querer con todas las fuerzas y con toda la voluntad. Es decir, que no es suficiente con un si quisiera ser santo, sí me gustaría, se me antoja, me dan ganas. La persona que quiere puede hacer maravillas. Pero el que se queda con el quisiera es tan solo un soñador o un idealista incoherente. Este es el caso del segundo hijo. Él hubiera querido obedecer, pero nunca lo hizo. Aquel refrán popular vuelve a tener la razón. Del dicho al hecho, hay mucho trecho. Por eso nuestro Señor nos dijo un día que no todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad del Padre del cielo. Palabras muy sencillas y muy escuetas, pero muy claras y sobre todo muy exigentes. En cierta ocasión escuché al padre Juan Manuel Lorona que nos daba una homilía un poquito relacionado con esto y él nos decía: ¿a quién le vas a creer tú? ¿Al que te dice sí te quiero? ¿O al que hace cosas que te demuestran ese cariño? ¿A quién le vas a creer? ¿Al que te dice sí, te prometo que lo voy a hacer? ¿O al que cuando llegas la tarea ya está realizada? Es algo muy lógico y es algo que a veces a nosotros nos pasa desapercibido y hay que reflexionar sobre ello. Un último dato: el que cree no se queda en la palabra creo, sino en la palabra hago. O ya de perdiz, mis queridos hermanos, en el intento de querer hacer, acompañando a esa intención un poquito de acción, aunque no salga completa, aunque salga torcida, aunque se quede corta. El chiste es hacer el esfuerzo. No tenemos por qué desanimarnos si no nos sale todo perfecto. Somos limitados y a veces, como dijo San Pablo, no hacemos el bien que queremos, sino el mal que no queremos hacer. Sin embargo, el chiste de todo esto es poner manos a la obra. El hijo que fue a cumplir la voluntad del Padre, no se nos dice que también lo hizo. Se nos dijo que fue,
No sabemos si era experto, si no era, si estaba empezando, si cómo le quedó el trabajo, si el padre lo aprobó finalmente al 100%, a un 90 o a un 80. Pero fue eso, el ir, el moverse, el andar, el caminar, es señal de conversión. ¿Ven por qué no debimos de haber identificado tan rápido a quienes se dirigía el Señor con eso de ustedes? Si quitamos la palabra ustedes y ponemos nuestro nombre con todas sus letras, es más, con nombre y apellido, esta pericopa nos va a sonar muy diferente. ¿Cómo ven? Está tremendo esto, Jorge. Bien. Perdón, Luis. Adelante. Me recordó a San Juan de la Cruz, que decía que al final de la vida íbamos a ser juzgados en el amor, en el hacer, no en el querer hacer, en el quería, pero siempre no. Y es que ahí también a mí me recuerda porque digo, a veces escuchamos la vocecita esa de trabajar, ¿verdad? Pero a veces lo que nos da miedo es arriesgarnos. A lo mejor decimos al principio, sí, pero nos da miedo ese riesgo que vamos a correr y ahí nos quedamos. Y me pongo a pensar qué habría pasado si San Jerónimo no se hubiera arriesgado, no se hubiera enamorado de la palabra de Dios. Porque yo digo, si arriesgamos algo, vamos a sacar algo bueno de todo esto. ¿Con qué razón nos decía su santidad Juan Pablo II, no tengan miedo? Y el Evangelio lo dice en varios lugares también, no tengan miedo. Porque eso que acaba de decir usted, Lupita, es muy cierto. Y si la riego, y si me equivoco, y si no sale bien, y si le echo a perder, y si, y en el y si, ahí nos quedamos. Ahí nos quedamos. Sí. Fíjate que lo que me llamó la atención, Jorge, bueno, entre otras cosas como las que mencionan ustedes, mencionaste que habrá que analizar con esta parábola, como creyentes, nosotros los católicos, cómo anda nuestra conversión, y no solo cómo anda nuestra conversión, cómo está nuestra respuesta ante la llamada de Dios, ante su palabra, ante su amor. Y se los voy a decir porque probé un termostato en los últimos 2 domingos. ¿Cómo están los templos? ¿Cómo te fue a la hora de que asististe a esa cita de amor que tenías? ¿O te dio miedo ir? ¿O te dio flojera ir? ¿O dijiste, sí, Señor, sí voy? Y a la hora de la hora, no fuiste, por la razón que tú quieras, el fútbol, la televisión, la familia, mi descanso, mi diversión, lo que tú quieras. Pero habías dicho que sí a esa cita de amor. Te llegó por inspiración divina, te llegó porque desde niño lo sabes. ¿Cómo anda tu fe? ¿Cómo anda tu miedo? A lo mejor y le sacateaste. Oye, es que me voy a enfermar de COVID. A lo mejor te dio miedo o flojera al llegar y va a haber una fila enorme. Querido hermano, ni la mitad del templo se llena. ¿Cómo anda tu fe? ¿Cómo anda tu amor de encendido por el Señor? Es un termostato muy claro. Estábamos con que abran los templos. Y vamos a misa el domingo y está triste, porque ahí están los lugares para ti y no fuiste. Ustedes, hijo, es que es bien dura la pregunta, ¿no, Jorge? Ustedes, papá y mamá del mismo apellido, porque dice, ahí vamos los Romero, y ahí vamos los Macías, y ahí van los González, y van a estar aquí también los... ¿Y dónde andan? ¿Dónde estuvieron ustedes los... Pon tu apellido en esa cita de amor?
No sé cómo andamos de tiempo, Jorge. Ya me metí aquí con este asunto. Ya me empecé a apasionar. No, pues nos vamos a un corte, regresamos en un momento, pero nos dejas la víbora chillando. No se vayan, regresamos con ustedes en un momento. Bueno, amigos, estamos de regreso del corte comercial y para no hacer de esto muy cansado, vamos a pasar con Luis al tercer paso de la Lección Divina. ¿Qué le respondo al Señor que me habla en el texto? Luis. Sí, Fabián, gracias. La pregunta siempre se pone interesante. ¿Qué le respondo al Señor? ¿Qué surge del alma? ¿Qué surge del corazón? Y surge ponerse en la presencia de Dios y decir, Señor Jesús, me pongo en tu presencia, pues, como ese hijo que viene a trabajar en tu viña. Quiero ayudarte, quiero participar, quiero pertenecerte, aunque muchas veces yo sé que he dejado las cosas tiradas, sé que te he dejado plantado, por mis egoísmos, por mis flojeras, por mi amor propio, por lo que sea, Señor, pero me he negado a servirte y me he negado a tu amor. Esa pregunta que hoy me haces en el Evangelio, primero que nada, a ver qué les parece, empieza a hacerme pensar. Y luego cierras diciendo, ustedes aún después de verlo no han creído, no se han arrepentido ni han creído. Y eso de verdad, Señor, mueve mi corazón. Yo no quiero ser uno de esos. Yo no quiero formar parte de ese grupo ustedes que mencionas ahí. Yo quiero ser de otros, quiero ser de ti. Sin darme cuenta, he pertenecido a ese grupo que se ha negado a servirte y a seguirte como tú mereces. Te quiero pedir perdón, Señor, porque a veces me rebelo, a veces reniego, a veces me niego. Ya no quiero ser así. Quiero regresar a ti. Quiero que tú actúes en mí y yo poderme abrir a tu gracia, y no solo que actúes en mí, sino que empieces a actuar a través de mí, para poder poner en práctica tu palabra, para poder hacer aquello que tú tienes planeado para mí, esa misión que me tienes guardadita. Algunas veces algunos de nosotros ya sabemos cuál es. Si no está muy claro para mí, Señor, buscaré un sacerdote, buscaré guía, buscaré la forma de saber cuál es. Y te pido me ilumines con tu Espíritu Santo para encontrar esa respuesta, porque quiero hacer tu voluntad. Ya no quiero ser yo quien dice cómo se hace de mi vida y qué se hace de mi vida. Ya no quiero ser yo, Señor, el que lleva las riendas en mi vida. Toma tú las riendas de toda ella, porque a ti te pertenezco. A ti te digo, sí, quiero. Y voy a hacerlo. Y voy a misa. Y iré a misa en cuanto esté disponible para mí. Hoy empiezo. Dame fuerzas para no negarte nada. Echa fuera mis miedos si es que son mis miedos. Echa fuera mis dudas si es que son mis dudas. Ven con tu Espíritu Santo, Señor, y echa fuera todo aquello que pueda estarme retirando de ti. Que mi ego se aplaque. Ven y pacifica con tu Espíritu Santo todo mi ser. Lléname de tu plenitud. Concédeme tenerte como el soporte, el motor, el piloto, el maestro que mueve toda mi vida y que me mueve con un amor activo para darme a mi prójimo, aunque no le conozca. Sé tú el motor de mi existencia para poder cumplir tu voluntad. Ayúdame, Señor, te lo ruego, a valorar todas las muestras de amor que tú me has dado, todas tus bendiciones, especialmente la Eucaristía, Señor, para encontrarme contigo ahí, en presencia real,
concédeme, te lo ruego, la gracia de agradecerte, de demostrarte que te amo. Pero no solo eso, concédeme la gracia de reconocer mi falta y de arrepentirme para regresar a ti hoy. Porque eso quiero. Estar contigo, regresar contigo, estar presente a tiempo en esa cita de amor a la que tú me llamas. Con mi amor, con ese que tú pones en mi corazón, y estar presente en esos encuentros a los que me llamas, y también poniendo en práctica y en obra, haciendo realidad lo que tu palabra me indica. Te pido, Señor, que no permitas que nunca nada ni nadie me separe de ti. Ni siquiera, y mucho menos, mi ego. Ayúdame a echarlo fuera para poner en obra lo que tú quieres. Amén. Bueno, y así llegamos al cuarto paso, que es la contemplación. Señor, tú nos llamas a tu servicio para ser mejores personas en la sociedad. Te pedimos nos envíes a tu Espíritu Santo para que nos ayude a vivir en coherencia y verdad de tu palabra, primero en nuestras familias y después en nuestras comunidades, y nos hagas ser discípulos fieles de tu Evangelio. Al escuchar tu palabra, conocemos a ese Dios que no se cansa de bendecirnos, porque es un Dios tierno, a quien a todos nos das la misma invitación, para que vayamos a su viña a trabajar y disfrutar de los frutos, para que vivamos y disfrutemos de esta vida que ya es un regalo de Él. Que hoy no solamente lo escuchemos, sino que nos aventemos a lo más profundo de su amor inagotable, de este Dios a quien llamamos Padre. Por eso, hermanos que nos escuchas, te invito a que tomes unos momentos en silencio, lee nuevamente el texto del Evangelio y observa si algo te llama la atención. Y podrías elevar una oración a Dios, pidiendo su ayuda para ser honesto al exponer tus intenciones. Tomemos el tiempo durante esta semana para reflexionar las siguientes preguntas. ¿Con cuál de los dos hijos me identifico? Con los dos. Con los dos. Sí. A veces más con uno que con otro, pero con los dos. Bueno. ¿Cuál es la voluntad de Dios para nuestra vida? ¿Hago promesas a otros que rápidamente olvido? ¿Miro a la gente con los ojos de Dios o según los modelos vigentes en nuestra sociedad? Fíjese, Lupita, que estas preguntas que usted hace son interesantes en el sentido en que nos pican la curiosidad para rascar un poquito nuestra conciencia y observarnos de fuera. Ahora sí que, como tantas veces nos ha dicho Luis, detenga ahí la cámara, entre usted ahí en el snapshot, o como dices, Luis, por ahí va la expresión. Ahí en la escena, pues. En la escena, congele usted la escena y repítala, tráigala a la mente. Fíjense que esta semana quiero compartirles que lastimé a alguien sin querer. Realmente fue algo que no me di cuenta. De repente, en alguna ocasión he escuchado esta expresión, salta el demonio y brinca y lo hace a uno reaccionar de una manera que no es la adecuada y lastima a uno. No es la intención, no es lo que uno quería, no es lo que uno desea, es más, es mortificante hacerlo, pero lo hacemos. Y esto me trae a la mente la cuestión de que a veces nos dormimos en nuestros laureles y rápidamente somos muy expeditos en decir, no, yo soy como el hijo bien portado, como el que sí cumple.
Es más, yo soy mejor que los dos, porque yo le digo que sí y sí voy. Entonces, hay aguas, porque a veces se puede uno sentir muy satisfecho de que uno no comete faltas, pero sin querer sí las comete. Y como decía aquella señora, yo ni robo ni mato, entonces yo ando bien. Pues sí, nomás que se le olvida que los mandamientos son 10, no 2. Se le olvidan los otros 8. Entonces, que no nos pase eso, que no se nos pierda de vista ese pequeño detalle. Y muchas veces le hacemos como el Chavo del 8, ¿no? Fue sin querer queriendo. Sí. Eso cuando no es queriendo sin querer. Exacto. Como decía Pablo, ¿no? Finalmente, me encuentro haciendo el mal cuando quiero hacer el bien. Realmente, ¿cuál es la voluntad de Dios para nuestra vida? En realidad es, bueno, cumplir con su palabra. Y ya a cada uno nos dará un talento para ir llevando a cabo ciertas obras. Pero la voluntad de Dios ahí está. Como dices tú, Jorge, cuando menos piensas, ya dijiste algo, ya hiciste algo, ya pensaste algo, ya tuviste una intención determinada y ya para cuando reaccionas, a lo mejor y te das cuenta. Y dices, ay caramba, inmediatamente, ¿no? Y dices, ay caramba, no, eso no está bien, entonces bueno, corriges rumbo. Pero a veces ni siquiera se da uno cuenta hasta después, o hasta que alguien más le dice. ¿De qué es eso? Y a veces ya llegas a no darte cuenta nunca. Porque quien te reclama dices, ay Chihuahua, sí la regué, chin, perdóname, ¿no? Trato de componerlo algo, pues ya la regué, ya ni modo. Me quiero componer. Pero hay veces que lastimas a alguien que no vuelves a ver en mucho tiempo, o pasan años, o esa persona nunca te lo externa y la lastimaste y nunca te diste cuenta. Yo recuerdo mucho al padre Fon que me decía de estos pecados de los olvidados y de los que no me di cuenta, perdóname, Señor. ¿Y cuánto de esto no será, es pregunta, por la falta de conocer a Dios? De estar metido realmente en Dios, como decía Luis en su oración. Pues mira, yo creo que mucho. Yo creo que mucho porque cuando no andas en esta frecuencia y andas sincronizado, eso que abres la boca y metes la pata, no te das cuenta. Y te vale, la verdad te vale. O sea, no te paras en que si lastimaste, que si hiciste, que si no. Hace unos días estábamos terminando de ver una serie en la televisión, mi esposa y yo. Muchos pistoletazos. O sea, cómo la gente se mata unos con otros y hay toda una serie de sentimientos, de odio, de venganza, de falsa justicia, que llegamos a acostumbrarnos y a verlos como normales, ¿no? Se nos forma mucho esa idea del vengador solitario y esas cosas, ¿no? Que ahora se convierte en un héroe, cosa que es falsa. Sí, pero cuando no andas en esta frecuencia, llegas a verlo normal. Sí. Y también decía que a veces no nos damos cuenta porque a veces traemos pecados y no nos confesamos. Y todo eso que traemos adentro no nos deja ver que estamos haciendo el mal. Y yo digo, una vez ya sacando todos esos pecados, vamos viendo cómo hacer las cosas mejor y las cosas buenas. Por eso no nos damos cuenta. Pues sí, si no nos damos cuenta, no nos confesamos. ¿Y cómo nos vamos a confesar si no nos damos cuenta de en qué la estamos regando? O sea, si no reconocemos que estamos mal, si no aceptamos que estamos regando el tepache, ¿de qué nos vamos a arrepentir? De nada. No. Y luego perdón. Dale, Luis, dale. Iba a comentar que una pregunta que me dejó pensando, de las que hizo Lupita, si hago promesas a otros, ¿qué tan rápidamente olvido esas promesas? Y ya, pues no nada más en tu relación con Dios, sino en tu relación con tus seres queridos, ¿no? Oye,
quedamos de vernos a tales horas y no llego a esas horas. Ay, caramba, pues son promesas que vamos haciendo a otros y que van minando la confianza de la otra persona y que van dañando en un momento dado. Y no nos damos cuenta o no queremos darnos cuenta y no nos arrepentimos. Dicen, no hay peor alcohólico que el que no reconoce que es alcohólico, jamás va a sanar. Pero si le hiciéramos una promesa a un niño, ese sí no la recuerda todo el día. Sí, igual le faltamos a veces a los niños a la Sí. promesa que les hicimos. Te prometo que te llevaré a comprar un cono de nieve esta tarde. Se pasa la tarde y el niño dice, mi cono de nieve, es que mira, mijito, porque 1, 2, 3, 5, 10 razones. Y cuando le vas dando a ese niño ese ejemplo a través de la vida, día tras día, año tras año, ese niño creció y ahora es adolescente, ahora es joven. No te extrañe que te deje plantado o que no quiera cumplir sus compromisos. Hay consecuencias. Claro, claro. Porque les decimos que sí y a la hora de la hora es un no. Y el amor se demuestra con un sí, siempre sí. Ya los dejé pensando. No era regaño. No, pues no. Es que estamos demasiado embutidos en el mundo. ¿Y cuántas horas nos la pasamos en el WhatsApp, Facebook, Instagram, etcétera, etcétera, etcétera? ¿Y cuántas horas y cuántos minutos usamos para leer la Biblia? Fíjate que yo me encontré con una palabrita nueva que no había escuchado. Serietón. ¿Serietón? Sí, ahora no solamente se trata de ver una serie, sino es echarte la mayor cantidad de películas o de capítulos o de series. Ya no es, y es un serietón, ¿ves? Entonces ya dices, donde alguien se le ocurrió la palabra es porque ya alguien se la pasa pegado al televisor, las horas. Y no precisamente. No, pues yo vivo en otro mundo, ni sabía eso. No, pues para que te vayas informando, para que vayas ampliando tu acervo cultural. Sí, sí. Yo pensé que iba a decir que serio, de serietón, de estarse muy serio. Pues eso es como para estarse serio, la verdad, porque hay cada serie que, ay Dios mío. Necesitamos silencio para poder reflexionar. Y la reflexión nos lleva a la oración. Pero con tanto ruido que traemos, está muy difícil. Es que además el silencio nos estorba, Fabián. No nos gusta el silencio. Le damos la vuelta. Tenemos un momento de silencio, ahí andamos buscando con qué hacer ruido, televisión, radio, audífonos, teléfono, computadora, algo que haga ruido, y si no, pues aunque sea la licuadora, caray, pero que haga ruido. No, fíjate que sencillamente tú estás en un evento donde dicen, vamos a hacer un minuto de silencio o en honor de lo que sea, ¿no? De quien sea. Un minuto de silencio. Y se queda todo así callado y empiezas a ver que la gente saca así su reloj y empieza a ver cómo anda el segundero. Porque es difícil aguantar un minuto de silencio. Ahora, ese es el silencio nomás hablado. Ya el silencio interior es todavía más difícil. Perdón, sí, a veces nos conviene hacer ruido para decirle a Dios, es que no escuché cuando me pedías algo. Pues sí, andaba ocupado con todo el ruidajo. Sí. Nos tocó en una ocasión estar, fuimos aquí al Paso, un evento a un show del Circus de Soleil. Y estos cuates son los acróbatas, verdaderamente asombrosos, ¿no? Y fuimos mi esposa, mi hijo y yo, y lo estábamos viendo, y los acróbatas iban y venían, y de repente salía un payaso ahí, un mimo. Y al mimo, obviamente no tienen la necesidad de hablar, es increíble cómo se comunican estos tipos con la gente. Pero siempre llegaba un momento en que hacía una señal de que ponía el dedo sobre la boca. Tenía tirados de risa a todo el mundo, pero en cuanto ponía el dedo sobre la boca en señal de guardar silencio,
todos nos quedábamos callados. Era increíble aquello. Podías oír el zumbido de una mosca. Y me quedaba yo pensando y decía, ojalá y podamos así hacer con la mente. Con una sola señal, callar. Ahora sí, como decía Fabián, para entrar en ese silencio, para entrar en esa oración, porque la oración irremediablemente te va a llevar a la acción. Al decir que sí y al actuar en favor de ese sí. Porque es el amor de Dios que te pone en tu corazón. Pues ahí tienen ustedes, mis queridos hermanos, un buen material para reflexionar en la semana y para complementar con lo que nuestros sacerdotes nos digan el día de mañana, nuestro señor obispo, que también nos da un mensaje semanal en el periódico Presencia. Así que vale la pena entrar, adentrarnos, llenarnos. En alguna ocasión escuché a Alejandro Bermúdez decir: ¿quieres informarte bien? Acércate a medios católicos que te informen sobre la verdad. Si no, pues andas ahí pajareando por todos lados, te vas a llevar chascos porque te vas a llevar con muchas mentiras en el medio. Entonces, pues acerquémonos a los medios que tenemos a nuestro alcance, que es el radio, que es el periódico Presencia, que son las parroquias, los cursos, tanta cosa y tanto curso y tanta conferencia que se ha dado. Y por cierto, pues ya que estamos centrados en esto, déjenme decirles que el día 30 de septiembre es el día de San Jerónimo. Es el día que se celebra a este gran santo, doctor, padre de la Iglesia, que tradujo la Biblia al latín, y una Biblia que estuvo vigente en la Iglesia Católica como la Biblia oficial durante 15 siglos. Y como este aniversario, en el marco del mes de la Biblia, del año de la palabra, vamos a hacer un ejercicio como este de Lección Divina, pero ya no para radio, sino en un espacio en el que usted va a poder participar. Este próximo miércoles 30 de septiembre, a las 7 en punto de la tarde. Busque usted el acceso, va a ser a través de Zoom, va a ser virtual, va a ser a través de videoconferencia. Busque usted el acceso a nuestra página www.biblico.mx. Ahí puede usted encontrar la identificación de la sesión y la contraseña para integrarse a este momento de oración. Ahora sí que, híjole, como dijo Luisa en un principio, ahí está otra cita de amor. El Señor te dice: oye, ahí te encargo el miércoles que vayas. ¿De cuál vamos a ser nosotros? ¿De los que le decimos, sí señor, ahí nos vemos, y no vamos? ¿O de los que decimos, híjole, qué flojera, no, cómo estará eso? ¿Dolerá o cómo será? Pero ahí vamos a estar a la hora de la hora. Bueno, pues ahí nos cae como anillo al dedo esta reflexión el día de hoy para esta invitación que nos hace el Señor. Y bueno, pues nos tenemos que ir, ya es tiempo de despedirnos. No dejen a un lado ser ángeles de Radio Guadalupana con sus donativos, con sus oraciones, pasando la voz sobre los contenidos, comentándolo, difundiéndolo, que es lo que tenemos que hacer para brillar como antorchas en medio de la tiniebla. También puede usted obtener la clave de la identificación de la lectura orante a través del WhatsApp en el 656-167-3077, y a vuelta de WhatsApp también le podemos mandar la clave y la contraseña para que usted asista a este ejercicio de lectura orante. Obviamente esto es totalmente abierto, totalmente gratuito, porque es un momento de oración, es un momento de encuentro con el Señor. Recuerda pues que estamos viviendo el año de la palabra, y que quien desconoce las Escrituras, como decía San Jerónimo, desconoce a Cristo. Y esté pendiente de la conferencia también que va a haber en el mes de octubre, después de la Lección Divina el 30 de septiembre. Vamos a tener el 10 de octubre otra conferencia con el Padre Villa, similar a la que tuvimos con el Padre Juan Manuel Orona, nada más que esta conferencia es la espiritualidad cristiana a la luz de la carta a los hebreos.
Suena interesante el tema. Vea usted nuestros spots que le van a ir diciendo cómo está el asunto de esta conferencia. Otra vez le insisto, en nuestra página www.biblico.mx. Nos despedimos con alegría y con la esperanza de que ha sido provechosa la información compartida y con el deseo de que la paz y el amor de Dios los acompañen siempre. Estuvimos con ustedes, Fabián, Lupita, Luis. y Jorge, en una emisión más de Palabra y vida.